Hola, buenas tardes. Nuestro equipo está integrado por Aguirre García Edgar Alonso, Betancur Ramírez Damaris y Sosa Gudino Gabriela. El tema a exponer es el ecosistema, estructura y función. Estructura y función del ecosistema. Para empezar, ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema es una comunidad de organismos que se autorregulan y sobreviven interactuando con el medio físico dentro de un espacio geográfico definido. Ecos se refiere al conjunto de organismos vivos en un ambiente particular y sistema a los procesos necesarios para mantener la integridad de ese ambiente a través de un balance complejo. La organización de la naturaleza a niveles superiores al de los organismos es la que interesa a la ecología. Los organismos viven en poblaciones que se estructuran en comunidades. El concepto de ecosistema aún es más amplio que el de comunidad, porque un ecosistema incluye, además de la comunidad, el ambiente no vivo con todas las características de clima, temperatura, sustancias químicas presentes, condiciones geológicas, etc. El ecosistema estudia las relaciones que mantienen entre sí los seres vivos que componen la comunidad, pero también las relaciones con los factores no vivos. Componentes del ecosistema. Los ecosistemas están conformados por elementos no vivos o componentes abióticos, la biota, y por componentes vivos o bióticos, la biota. Estos interactúan para proveer los materiales y la energía necesarios para que los organismos sobrevivan. Abiota. La abiota se compone por la energía, la materia, que son los nutrientes y elementos químicos, y los factores físicos como la temperatura, la humedad, el rocío, la luz, el viento y el espacio disponible. La biota, por su lado, está compuesta por los organismos vivos de un ecosistema, los cuales se dividen en dos categorías generales: los autótrofos y los heterótrofos. Esta distinción se basa en sus necesidades nutricionales y el tipo de alimentación. Factores abióticos. Los factores abióticos de un ecosistema son aquellos que constituyen sus características físico-químicas, como los nutrientes, los componentes orgánicos y los detritos. Todos estos elementos o compuestos químicos que se encuentran disponibles en la naturaleza y se utilizan como fuente de energía o bien como materia prima. Su importancia para la vida y el equilibrio ecológico de nuestro planeta es muy grande, ya que determina la distribución de los seres vivos sobre la Tierra y además influyen sobre ellos y sobre su adaptación al medio. A su vez, los seres vivos también contribuyen a modificar en uno u otro sentido de forma significativa los factores del medio que habitan. En concreto, algunas actividades del ser humano originan problemas de contaminación atmosférica y un calentamiento del planeta, que es el efecto invernadero, que puede tener graves consecuencias en el futuro. Los factores abióticos terrestres más importantes son la luz, la temperatura y la humedad, y los factores abióticos acuáticos más importantes son la luminosidad, la salinidad, la densidad, la presión hidrostática y los gases. El clima se considera el factor abiótico más importante, ya que a su vez es el principal determinante de la disponibilidad de agua y de la temperatura del lugar. El clima abarca los valores estadísticos sobre los elementos del tiempo atmosférico en una región durante un periodo representativo, los cuales son temperatura, humedad, presión, viento y precipitaciones principalmente. Estos valores se obtienen con la recopilación de forma sistemática y homogénea de la información meteorológica durante periodos que se consideran suficientemente representativos de 30 años o más. Estas épocas necesitan ser más largas en las zonas subtropicales y templadas que en la zona intertropical, especialmente en la faja ecuatorial, donde el clima es más estable y menos variable en lo que respecta a los parámetros climáticos. Se denomina suelo a la parte no consolidada y superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, que tiende a desarrollarse en la superficie de rocas emergidas por la influencia de la intemperie y de los seres vivos. Los suelos son sistemas complejos donde ocurren una vasta gama de procesos químicos, físicos y biológicos que se ven reflejados en la gran variedad de suelos existentes en la Tierra. A grandes rasgos, los suelos están compuestos de minerales y material orgánico como material sólido y agua y aire.
en distintas proporciones de poros. De una manera más esquemática se puede decir que la pedosfera, el conjunto de todos los suelos, abarca parte de litosfera, biosfera, atmósfera e hidrosfera. La vida se originó en el agua y todos los seres vivos tienen necesidad del agua para subsistir. El agua actúa como un termorregulador del clima y de los sistemas viventes. Gracias al agua, el clima de la Tierra se mantiene estable. El agua funciona como termorregulador en los sistemas vivos, especialmente animales. Esto es posible gracias al calor específico del agua, que es de 1 caloría, el mayor de las sustancias comunes. La temperatura, la masa de esta disminuirá con más lentitud de los otros materiales. Así, esta cualidad del agua permite que los organismos acuáticos vivan relativamente con rapidez en un ambiente con temperatura fija. El agua se evapora desde la superficie de la piel o de la superficie de las hojas de una planta. Las moléculas de agua arrastran consigo calor. Esto funciona como un sistema refrescante en los organismos. Otra ventaja es su punto de congelación. Cuando se desea de sustancia cambie de un estado físico líquido a estado físico sólido, se debe extraer el calor de esta sustancia. Para cambiar el agua del estado físico líquido al sólido tenemos que disminuir la temperatura circundante hasta 0 grados centígrados para difundirla de nuevo, es decir, para cambiar 1 gramo de hielo a agua líquida se requiere un suministro de calor de 79,7 calorías. Cuando el agua se congela, la misma cantidad de calor libera el ambiente circundante.